Seguimos. Tengo un montón de material para compartir con ustedes y para que aprendamos un montón. Encima da la casualidad que en nuestra lista de reproducción de marketing jurídico vamos a leer cómo redactar un escrito sin que parezca un jeroglífico. Y en la lista de reproducción, palabras más, palabras menos, tenemos lenguaje jurídico claro, el desafío de una nueva cultura comunicativa. Yo creo que a las 9:00 va a empezar algo que no puedo perderme. Entonces, por ser más breve, vamos a la obra colectiva, cómo dar a conocer mi despacho y saber más de mis clientes. Estamos en el capítulo 3, que es en los tribunales. ¿Sí? Ya vimos el capítulo 1, el capítulo 2, en los tribunales. Ayer vimos el 3.1, que es cuando el silencio del abogado vale más que 1000 palabras, y ahora vamos al 3.2. Cómo redactar un escrito jurídico sin que parezca un jeroglífico, por Rosana Pérez Gurrea. Escribir implica ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas. Es una forma de comunicación. El escrito jurídico es el instrumento que contiene nuestra palabra y que plasma nuestro pensamiento para lograr la convicción judicial tras exponer nuestros argumentos. La formación que tenemos los abogados en esta materia procede básicamente de nuestra propia experiencia. Nadie nos ha enseñado a enfrentarnos con el papel en blanco. Nadie nos ha enseñado a enfrentarnos con el papel en blanco. Y en esto no se pueden dar reglas válidas para todos, sino que cada uno tenemos que desarrollar nuestra propia técnica de escribir. El continuado ejercicio de las praxis jurídicas es una excelente herramienta de aprendizaje que tiende a ampliar nuestra experiencia en el manejo del lenguaje jurídico. Lenguaje jurídico. Bueno, un lenguaje que es jurídico. Bueno, no se lo veo como una forma de encriptar un mensaje. Escribir un texto jurídico, un dictamen jurídico o un escrito procesal requiere un proceso más o menos laborioso dependiendo de la complejidad de cada escrito, ya que no todos los escritos que redactamos tienen la misma dificultad ni requieren el mismo esfuerzo. Algunas recomendaciones para redactar escritos jurídicos. 1. Definir ideas y ordenarlas. Es importante que antes de empezar a escribir tengamos un esquema que contenga las principales ideas o contenido que queramos transmitir con nuestro escrito. Estudiar el procedimiento y seleccionar los argumentos que apoyen nuestra pretensión, redactándolos de un modo claro, ordenado y convincente. De un modo claro, ordenado y convincente. No sé, a veces pienso que nadie puede convencer a nadie de lo que ya está convencido. Pero bueno. La elaboración de un texto jurídico exige el manejo y la utilización de información diferente y a veces dispersa, que hay que saber usar. Legislación, artículos doctrinales, libros, jurisprudencia, base de datos. Cuando ya tenemos las ideas definidas, procede a unificar contenidos y verificar la coherencia del escrito, para finalmente revisarlo. La revisión del texto es una parte fundamental en el proceso de escribir, y ello implica no solo corregir los errores ortográficos cometidos o el espacio entre los párrafos, sino también escribir de nuevo lo ya escrito, corrigiendo y en su caso modificando algunas partes del texto. Acá me hace acordar lo que decía Gordillo, que no existen textos definitivos, sino vencimiento de plazos. 2. Redacción con claridad, sencillez y concisión. Ser claro, sencillo y conciso. La capacidad de persuasión de un escrito jurídico depende fundamentalmente de la fuerza que tengan los argumentos que se expongan en el texto. Esta exposición debe ser clara, sencilla y breve, sin
inducir a confusión. Así llega con mayor eficacia a los clientes y transmite una mejor imagen del despacho. Ángel Osorio, en su libro El alma de la toga, se preguntaba ¿cómo escribir? Y respondía diciendo que había que hacerlo con veracidad, claridad, brevedad y amenidad. Coincido con él en que estas son las pautas que debemos tener en cuenta para redactar bien nuestros escritos. Repito, veracidad, claridad, brevedad y amenidad. Yo lo voy a subrayar, si es que mi hija no me revela eso todo, no lo tengo acá. Hay que redactar los textos de una manera comprensiva y clara, sin que ello implique pérdida de rigor técnico ni de elegancia en la forma. La claridad reclama una correcta elección del léxico en los escritos jurídicos y depende no solo del lenguaje técnico que podamos utilizar, sino también del orden expositivo de las ideas, evitando escritos farragosos y oscuros que induzcan a confusión. Requiere estructurar adecuadamente los hechos, exponer con criterio los fundamentos de derecho y destacar debidamente las pretensiones formuladas de manera que el lenguaje puede situarse sin dificultad ante la realidad de los hechos y pueda entender la cuestión jurídica planteada. Esto es muy importante. Más allá de estructurar adecuadamente los hechos, obviamente, los hechos hay que saberlos al detalle. Exponer con criterio los fundamentos de derecho y destacar debidamente las pretensiones formuladas. ¿Sí? Agustín Gordillo decía que se dio cuenta que con el tiempo debía trabajar más el objeto de los escritos judiciales. ¿Qué es lo que quiero? Primero tenemos que tener claro nosotros, para luego dárselo a entender al lector del escrito. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? Si no está claro lo que quiero, lo que pretendo, es altamente probable que no me lo concedan. Predisponemos mal al lector, lo ponemos mal humor. No entiendo lo que quiere este muchacho, puta muchacha. De manera que el juez pueda situarse sin dificultad ante la realidad de los hechos y pueda entender la cuestión jurídica planteada. Para conseguir que nuestro escrito sea claro y resulte comprensible pese al necesario lenguaje técnico que debemos utilizar, se requiere utilizar el lenguaje con propiedad, riqueza léxica y precisión terminológica. Esto último cobra especial relevancia en el ámbito jurídico, ya que hay diferentes figuras jurídicas. No es lo mismo caducar que prescribir, desistir que allanarse, o rescindir que resolver. Evitar la repetición de las mismas palabras o utilizar vocablos cuyo significado no se corresponda con lo que queremos expresar. Que las frases que forman los párrafos vayan ligados con coherencia y armonía. Evitar párrafos extensos. Utilizar la voz activa en lugar de pasiva. Evitar los errores tipográficos de no haber revisado el texto. Escribir con naturalidad, evitando palabras rebuscadas, latinismos y extranjerismos. Ni qué decir tiene que los escritos deben ser correctos tanto en el fondo como en la forma, lo que supone el rechazo de las descalificaciones o enfrentamientos directos, tanto con el juez como con los compañeros o con el resto de las partes, testigos, peritos, abogados. Algo que evidenciaría incapacidad para defender posturas con fundamentos estrictamente jurídicos y con argumentos sólidos. Esto debo aprenderlo. ¿Sí? Repito. Ni que decir tiene que los escritos deben ser correctos tanto en el fondo como en la forma, lo que supone el rechazo de las descalificaciones o enfrentamientos directos, tanto con el juez como los compañeros o con el resto de las partes, testigos, peritos, abogados. Algo que evidenciaría incapacidad para defender con posturas fundamentos estrictamente jurídicos y argumentos sólidos. Nuestros textos tienen que ser breves, deben contener la esencia de lo que queremos decir, concentrando nuestro esfuerzo en los argumentos que sean relevantes para la decisión del litigio. Hay que evitar escritos largos y redundantes, con repeticiones innecesarias de largas citas de sentencias y datos.
hagan foco en los hechos, los argumentos. La ley, la jurisprudencia, la doctrina, los operadores judiciales ya la conocen de memoria, salvo que sea un caso muy particular. ¿Sí? No me puedes hablar de la prisión preventiva y de distintos fallos relevantes y lo que dijo Casación, lo que dijo la Corte Suprema o la Suprema Corte, si es en provincia, citar Díaz Besone, ¿sí? Te responden con una sentencia, creo que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 97, o sea, del siglo pasado. O sea, ya eso ya está todo. El lector, el operador judicial ya lo sabe, ¿no? Es algo que querramos mostrarle a nuestro cliente, que puede ser, mirá, el recurso, 30 hojas. ¿Sí? Lo hacemos en Time Newman 14. Y justificamos nuestros honorarios, la forma, qué sé yo. No sé. Nuestros textos tienen que ser breves, deben contener la esencia de lo que queremos decir, concentrando nuestro esfuerzo en los argumentos que sean relevantes para la decisión del litigio. Hay que evitar escritos largos y redundantes con repeticiones innecesarias de largas citas de sentencias y datos, porque no significa que tengan una mayor profundidad o calidad, y lejos de añadir valor a nuestro escrito, se lo resta haciendo más confuso el texto. En reiteradas ocasiones hemos recibido demandas o informes jurídicos interminables, farragosos y que dificultan ser entendidos por su receptor. No hay peor enemigo de un escrito que la extensión innecesaria. Una cosa que señalaba Agustín Gordillo también, utilizar los títulos, subtítulos, ¿sí? Una suerte de guía para el lector, para el destinatario del texto. ¿Sí? A veces es contraproducente si hacemos una demanda, por ejemplo, le facilitamos la comprensión y la lectura a la contraparte. Pero cuando es frente a una autoridad judicial o un órgano jurisdiccional o un representante del Ministerio Público Fiscal o lo que sea, utilizar títulos, subtítulos, acápites, ¿sí? Párrafos breves y claros. Eso le sugería a Agustín Gordillo, qué sé yo, algo sabía ese muchacho. Algo sabe ese muchacho. Utilizar el corte y pega puede dar lugar a escritos muy extensos en los que se introducen fragmentos de sentencias encontradas en bases de datos y que algunas veces no tienen relación con el objeto que se debate, dificultando la comprensión del texto. Además, los jueces lo perciben enseguida y hay sentencias que desestiman demandas por su farragosidad y extensión, respondiendo a un corta y pega que contradice las reglas básicas que debemos tener en cuenta en la redacción de nuestros textos. Redacción de los escritos, esto es con una media síntesis. Definir ideas y ordenarlos. Obviamente tenemos que tener claro qué queremos. Redactar con claridad, sencillez y concisión. Revisar los textos y corregir errores. Se debe. Lenguaje con propiedad, frases ligadas, voz activa, naturalidad, brevedad. No se debe repetirse, párrafos extensos, errores tipográficos, usar corte y pega, escritos largos. 3. Revisión de los textos y corrección de los errores. Revisar el texto es esencial en el proceso de escribir. Por ello, no solo implica corregir faltas ortográficas, sino que tiene que tratarse de una revisión en profundidad que afecte a las ideas principales y a la propia estructura del texto. La revisión ha de comprender no solo la forma, sino también el fondo y debemos aprovecharla para mejorar el escrito, rectificando los posibles errores y haciéndolo más completo y más claro. Escribir un texto jurídico representa un proceso creativo que exige un manejo adecuado del lenguaje como instrumento de comunicación, el lenguaje como instrumento. Y en definitiva debemos mantener un estilo en el que se acompasen la técnica jurídica de las exigencias gramaticales básicas,
ya que ello forma parte inescindible del quehacer profesional del abogado. Sí, gente, 15 minutos. No tiene nada que decirme y debo presenciar una reunión en el Zoom. Todavía queda otro más y tengo que hacer recurso de operación y tengo que ver con mi hija y nada. Bueno, nos vemos.